Bueno, hola compañeros, vamos a seguir con la circulación fetal y la circulación neonatal. Bueno, primero la circulación fetal. La circulación fetal, eh, bueno, primero como ya sabemos, perdón, el bebé no es capaz de respirar por sí solo. Entonces, eh, el medio por el cual respira es la placenta y el cordón umbilical. El bebé no puede realizar esta acción porque sus pulmones están llenos de líquido y presentan vasoconstricción. Entonces, aquí también podemos ver el cordón umbilical y la placenta. Y dentro de este cordón umbilical, dos estructuras muy importantes, que son arterias y una vena, que en la siguiente diapositiva vamos a explicarlos bien. Y bueno, sabemos que el cordón umbilical lleva oxígeno, nutrientes y hormonas al bebé. Se hace este cambio de contenido. Y bueno, como pequeña introducción a la circulación neonatal se da después del nacimiento del bebé y se debe a el cambio de ciertas estructuras que existían en la circulación fetal. Bueno, el, para hacer más fácil el entendimiento de la circulación fetal, puse aquí un diagrama y bueno, podemos ver los colores, que es el grado de saturación de oxígeno de la sangre. El rojo es el contenido elevado en oxígeno, el morado es el contenido medio en oxígeno y el azul el contenido bajo en oxígeno. Y también puse las estructuras importantes y bueno, vamos a verlas, que la 1, la número 1, son las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales llevan sangre con contenido más o menos en oxígeno, como vemos aquí por su color, del feto a la madre. Y bueno, aquí podemos ver a las arterias umbilicales. Y en segundo lugar tenemos a la vena umbilical, que lleva sangre intensamente oxigenada y rica en nutrientes, igual entre la madre y el feto. Y bueno, aquí está la vena umbilical, que está en tinción roja. Y bueno, como les dije, estas eran las dos estructuras importantes de la diapositiva pasada. Después tenemos al conducto venoso, que es un circuito a través del hígado que lleva sangre desde la vena umbilical hasta la vena cava inferior. Y bueno, aquí podemos ver al conducto venoso. Y después tenemos al conducto arterioso, que es el cual comunica el tronco pulmonar con el callado aórtico. Acá está el conducto arterioso. Aquí lo podemos ver. Y después tenemos al agujero oval, o también conocido como foramen oval, que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda del corazón. Entonces aquí tenemos el foramen oval o el agujero oval, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Bueno, para iniciar el recorrido de esta circulación, podemos ver que estas dos estructuras, que son las arterias umbilicales y la vena umbilical, atraviesan todo esto. Y bueno, aquí nada más se ve a la vena umbilical. Y cuando llega al hígado, esta pues se bifurca y 50% del contenido de esta vena se llega a los vasos hepáticos y el otro 50% sube por el conducto venoso, o sea, evita el hígado. Y sí, y llega a la vena cava inferior, que aquí la podemos ver. La vena umbilical se convierte en vena cava inferior.
Después, bueno, esto era lo que les decía del conducto venoso. El conducto venoso es como la bifurcación de la vena umbilical para, como ya les dije, pues no, para que no toda la sangre, para que no todo el contenido de esta vena entre al hígado. Después sube por toda la vena cava inferior y aquí entra a la aurícula derecha. Aquí es donde se encuentra el foramen oval. Y bueno, olvidaba algo. Aquí podemos ver al esfínter. Y bueno, el esfínter se cree que el conducto venoso está regulado por un mecanismo de tipo esfínter, situado en la proximidad de la vena umbilical. Entonces, aquí está. Cuando el esfínter se contrae, aumenta la cantidad de sangre dirigida hacia la vena porta y los sinusoides hepáticos, y disminuye la que se dirige hacia el conducto venoso. Y bueno, dije se cree porque a pesar de que se ha descrito un esfínter anatómico en el conducto venoso, su existencia no ha sido unánimemente aceptada. Perdón. Entonces, bueno, aquí lo describimos, pero la existencia de este esfínter no ha sido completamente aceptada. Y bueno, regresamos a la entrada de la vena cava inferior a la aurícula derecha. Aquí en la aurícula derecha se juntan los dos contenidos de la vena cava superior y la vena cava inferior. Y bueno, aquí uno pensaría que se revuelve los contenidos, pero de hecho no es así. Hay una como especialización en el que la mayor parte de la sangre que pasa hacia el ventrículo, hacia la aurícula izquierda, perdón, por medio del foramen oval, es de la vena cava inferior. Y todo el demás contenido baja al ventrículo derecho. Bueno, para puntualizar mejor, el paso del contenido de la aurícula derecha a la aurícula izquierda se da por la eyección preferencial respectiva forzosa. Era lo que les decía, de que no se mezclan por precisamente un mecanismo preferencial. Entonces, la mayor parte del contenido pasa a la aurícula izquierda. Y bueno, de aquí pasa por el callado aórtico que vemos aquí. Y la mayor parte llega a la circulación de la cabeza, sobre todo la circulación del encéfalo, que aquí vemos 3 ramas. Y bueno, estas nutren correctamente el sistema nervioso central del feto. Y bueno, una de las estructuras es la arteria brachiocefálica. La siguiente es la arteria carótida izquierda. Y después tenemos a la arteria subclavia izquierda. Y bueno, también el contenido del ventrículo derecho, que era lo que venía de la vena cava superior, sale por el tronco pulmonar. Y de aquí va hacia los pulmones, como vemos aquí, pero también al conducto arterioso. Por la vasoconstricción de los pulmones, por el alto contenido de líquido que tienen, solamente 10% de la sangre y de los nutrientes van a entrar a los pulmones. El otro 90% va a bajar por la aorta descendente. Y
por la aorta descendente llegará hasta estas arterias ilíacas internas y de nuevo hacia las arterias umbilicales. Es importante mencionar que 35% de este contenido va a viajar por estas arterias y llegará a los miembros inferiores, y a los órganos del feto, a los órganos inferiores del feto. Y el otro 65% regresará a las arterias umbilicales. Bueno, y aquí terminaría la circulación fetal, el sistema de la circulación fetal. Ahora bien, en la circulación neonatal, como dijimos, va a haber cambio de ciertas estructuras que existían en la circulación fetal. Y igual, fácil para el entendimiento, tenemos un esquema y escrito aquí las estructuras importantes. Pero vamos a observar que estas van a cambiar. Entonces, se interrumpe, para iniciar la circulación neonatal, sabemos que se interrumpe la circulación a través del cordón umbilical. Cuando se corta el cordón umbilical, pues deja de existir esta conexión, obviamente, y hace que el neonato realice sus primeras respiraciones. Esto produce vasodilatación en los pulmones, lo que sería el contrario de lo de al principio, pues que los pulmones presentaban vasoconstricción. Y aumenta la presión en la aurícula izquierda, que era esta, que antes tenía menos presión que la aurícula derecha. Y bueno, el contenido que habíamos visto que pasaba a los pulmones era solamente el 10%. A partir de las primeras respiraciones del neonato, se cambia y pasa más o menos ya el 100% del contenido a los pulmones. Esto produce que el agujero oval se cierre. Entonces aquí podemos ver que el agujero oval está cerrado. Y bueno, el aumento de la presión parcial de oxígeno y de la caída de las prostaglandinas, que son sustancias que tienen diferentes funciones, como el control de la presión arterial precisamente y la contracción de los músculos, entre otras, pues. Y todo esto se debe por el corte del cordón umbilical. Y bueno, esto también produce el cierre del conducto arterioso, que era el que estaba aquí antes, que era el conducto arterioso. Bueno, lo que podemos ver es que los ajustes más importantes es la constricción del agujero oval, el conducto arterioso, que mencioné también, y el conducto venoso, que era el que teníamos por acá. Un factor muy importante para controlar el cierre del conducto arterioso, que estaba por acá, es la bradicinina, que es una sustancia que liberan los pulmones durante su expansión inicial. Bueno, algo muy importante que les mencioné es que el grosor de la pared de la aurícula izquierda aumenta a comparación del grosor de la pared de la aurícula derecha. Antes de la circulación neonatal, esta tenía, disminuyó. Bueno, esta pared disminuyó, puesto que la pared ventricular derecha se adelgaza a consecuencia de la atrofia asociada a la disminución
de carga de trabajo. Bueno, a consecuencia de los cambios que se producen en el sistema cardiovascular tras el nacimiento, algunos vasos y estructuras fetales dejan de ser necesarios. A lo largo de un periodo de varios meses, estos vasos fetales se convierten en ligamentos no funcionales y diversas estructuras fetales, como el agujero oval, persisten en formas de vestigios anatómicos, que vamos a ver a continuación. Bueno, las arterias umbilicales en la circulación neonatal se convierten en lo que es, el ligamento umbilical medial. Y este ligamento umbilical medial, las arterias umbilicales, se dividen en el ligamento umbilical medial y en una arteria vesical superior que irriga a la vejiga. Esto con las arterias umbilicales. Y después tenemos a la vena umbilical, que se convierte en el ligamento redondo. Entonces aquí podemos ver lo que es lo que es el vestigio de la vena umbilical. Después tenemos al conducto venoso, que se convierte en el ligamento venoso, que aquí tenemos. En cuarto tenemos al conducto arterioso, que igual se convierte en el ligamento arterioso, que aquí también lo podemos ver. Y finalmente tenemos al agujero oval, que se convierte en la fosa oval y que termina siendo un vestigio de este mismo. Y bueno, para finalizar, es importante mencionar que el cambio de la circulación sanguínea desde el patrón fetal hasta el patrón adulto no se produce de manera súbita. Algunos cambios se producen con la primera respiración, como mencionamos, mientras que otros aparecen al cabo de varias horas o días. Y bueno, aquí también podemos observar dos imágenes de los cambios que se producen de la circulación fetal a la circulación neonatal. Este es una disección de la superficie visceral del hígado de un feto y esta de un adulto. Y bueno, aquí podemos ver al conducto venoso, que después se convertirá en el ligamento venoso. Y también podemos ver a la vena umbilical en esta imagen, que después se convertirá en el ligamento redondo del hígado. Y también tenemos una disección de la cara de la aurícula derecha correspondiente al tabique interauricular en un corazón adulto. Entonces, aquí podemos ver lo que era el agujero oval y que termina por ser la fosa oval, que es un vestigio del anterior. Entonces, esto como para que se den una idea más real de cómo se ve. Y también tenemos aquí una imagen pues más esquemática de la aorta ascendente, que está aquí, y el conducto arterioso, que es este. Pero aquí está en su fase de la circulación fetal. Y después aquí podemos ver que el conducto arterioso está permeable anómalo, ensanchado, y después se convierte en el ligamento arterioso. Y ya para ahora sí terminar bien con todo,
vamos a ver el desarrollo del sistema linfático. El sistema linfático es una red de órganos específicos que vamos a ver más adelante, ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos que producen y transportan pues la linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. La linfa es un líquido transparente y blanquecino que está compuesto de glóbulos blancos, especialmente linfocitos, y células, bueno, que estas son células que atacan a las bacterias de la sangre, y también de líquido proveniente de los intestinos, llamado quilo, que contiene proteínas y grasas. Bueno, para ver específicamente lo que les decía de los vasos de los conductos y vasos linfáticos de este sistema, pues este empieza a desarrollarse a partir de la sexta semana, más o menos después de que se identifique el primordio del sistema cardiovascular. O sea, esto pasa después. El desarrollo del sistema linfático pasa después. O bueno, sí, empieza a desarrollarse después. Y bueno, los vasos linfáticos se desarrollan muy similar a lo que ya vimos del desarrollo de los vasos sanguíneos. Y estos vasos linfáticos se conectan al sistema venoso. Todos los capilares linfáticos iniciales se unen y forman una red de capilares linfáticos. Estudios demuestran que estos vasos sanguíneos, linfáticos, perdón, proceden de las venas cardinales. Bueno, y para el desarrollo de los sacos y conductos linfáticos, al principio hay 6 sacos linfáticos y bueno, esto ocurre al final del periodo embrionario. Primero tenemos 2 sacos linfáticos yugulares que se encuentran en la proximidad de la unión de las venas subclavias con las venas cardinales anteriores, que son las futuras venas yugulares internas. Aquí vemos saco linfático yugular. Luego tenemos 2 sacos linfáticos ilíacos en la proximidad de la unión entre las venas ilíacas y las venas cardinales posteriores. Y bueno, aquí tenemos saco linfático ilíaco. Luego tenemos un saco linfático retroperitoneal que está en la raíz del mesenterio de la pared abdominal posterior. Y finalmente una cisterna de... el saco linfático retroperitoneal, acá. Y una cisterna de Kilo, localizada dorsal al saco linfático retroperitoneal. Ajá. Aquí está el saco linfático retroperitoneal y pues esta está dorsalmente a este. Bueno, al poco tiempo los vasos linfáticos que mencionamos antes contactan con los sacos linfáticos, que son estos, y partiendo desde los sacos yugulares discurren junto a las venas principales hacia la cabeza, el cuello y los miembros superiores, hacia la parte inferior del tronco, y los miembros inferiores llegan desde los sacos linfáticos ilíacos y hacia el intestino primitivo, desde el saco linfático retroperitoneal y la cisterna de Kilo. Y bueno, para entender mejor el desarrollo del conducto torácico, sabemos que 2 grandes conductos, los conductos torácicos derecho e izquierdo, conectan los sacos linfáticos yugulares con esta cisterna. Y bueno, al poco tiempo se forma una anastomosis entre estos conductos. Entonces, bueno, aquí podemos ver a los conductos torácicos, el derecho y el izquierdo, y los sacos linfáticos yugulares, que se encuentran entre la vena yugular interna y la vena subclavia. Y bueno, la vena yugular interna, los sacos linfáticos yugulares se encuentran entre estos dos. Y bueno, entre el conducto torácico derecho e izquierdo
se forma una anastomosis, que aquí la vemos. Y a partir de la parte, bueno, el conducto torácico en sí se desarrolla a partir de la parte caudal del conducto torácico derecho. Y, o sea, de la anastomosis existente entre los conductos torácico izquierdo y derecho, que es esta, que ya habíamos mencionado, que ya habíamos dicho. Y de la parte craneal del conducto torácico izquierdo, que está marcado aquí pues con una línea punteada, la parte craneal del conducto torácico izquierdo y la parte caudal del conducto torácico derecho. Y esta es la anastomosis, y así se forma el conducto torácico. A consecuencia de ello, hay abundantes variaciones en el origen, el trayecto y la terminación del conducto torácico. Bueno, y el conducto torácico y el conducto linfático derecho conectan con el sistema venoso en el ángulo venoso entre las venas yugular interna y subclavia. Igual, vena yugular interna y subclavia. Esta y acá. Y también rápidamente vamos a ver el desarrollo de estas estructuras, de los ganglios linfáticos, de los linfocitos, del vaso de las amígdalas. Y bueno, el vaso y las amígdalas son órganos muy importantes en el sistema linfático. Bueno, como introducción pequeña a los ganglios linfáticos, pues estas son estructuras pequeñas, suaves y redondas en el adulto, y por lo general no se pueden ver ni sentir. Y se localizan en racimos en diversas partes del cuerpo, como el cuello, las axilas, la ingle y el interior del centro del tórax y el abdomen. Los ganglios linfáticos producen células inmunitarias que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Ellos también filtran el líquido linfático y eliminan material extraño, como bacterias y células cancerosas. Cuando las bacterias son reconocidas en el líquido linfático, los ganglios linfáticos producen más glóbulos blancos para combatir la infección. Esto hace que dichos ganglios se inflamen, y los ganglios linfáticos inflamados algunas veces se sienten en el cuello, bajo los brazos y la ingle. Y ahora sí, en lo que se refiere al desarrollo de estas estructuras, excepto a lo que se refiere a la parte superior de la cisterna de Kilo, los sacos linfáticos se transforman en grupos de ganglios linfáticos durante el periodo fetal inicial. Células mesenquimales invaden cada saco linfático que vimos anteriormente, los que vimos pues, y convierten su cavidad en una red de conductos linfáticos, que son los primordios de los senos de los ganglios linfáticos. Y bueno, otras células mesenquimales originan la cápsula y la red de tejido conjuntivo de los ganglios linfáticos. Bueno, entonces, los sacos linfáticos, recuerden que se transforman en grupos de ganglios linfáticos durante el periodo fetal inicial. Bueno, y entonces ahora el desarrollo de los linfocitos. Los linfocitos proceden originalmente de células madre primitivas localizadas en el mesénquima de la vesícula umbilical y más adelante en el hígado y el vaso. Estos linfocitos primitivos alcanzan finalmente la médula ósea, donde se dividen y se forman en linfoblastos. Bueno, los linfocitos que aparecen en los ganglios linfáticos antes del nacimiento proceden del timo, que el timo es un órgano muy importante también en el sistema linfático. Y bueno, como dato, el timo procede del tercer par de bolsas faríngeas. Después los linfocitos pequeños abandonan el timo y circulan hasta los demás órganos linfoides. Más adelante, algunas células mesenquimales de los ganglios linfáticos también se diferencian en linfocitos. Y bueno, después el desarrollo del vaso. Estos son órganos, el vaso y las amígdalas, pues esenciales igual en el sistema linfático. Fácil, el desarrollo del vaso
se da por un agrupamiento de células mesenquimales en el mesogastrio dorsal. Entonces, agrupamiento de células mesenquimales en el mesogastrio dorsal. Y ya finalmente el desarrollo de las amígdalas, que encontramos amígdalas palatinas, amígdalas tubáricas, faríngeas, que son las adenoides, y la lingual. Las amígdalas palatinas se desarrollan a partir del segundo par de bolsas faríngeas y del mesénquima adyacente. Las tubáricas se desarrollan a partir del agrupamiento de nódulos linfoides alrededor de las aberturas faríngeas de las trompas faringotimpánicas. Las amígdalas faríngeas o adenoides se desarrollan a partir de un agrupamiento de nódulos linfoides en la pared de la nasofaringe. Nasofaringe. Y al final la amígdala lingual se desarrolla a partir de un agrupamiento de nódulos linfoides en la raíz de la lengua. Y bueno, esto sería todo. Por nuestra parte, espero ya hayan quedado todos los temas bien comprendidos. Y pues si no, pues nos pueden preguntar. Gracias.